Hola a todos, es un placer volver a saludarlos en esta nueva versión del podcast. Estamos hoy con un invitado que sé que les va a encantar. Quiero saludar a Oscar Tarragón. Bienvenido, Oscar. Buenas tardes. Él es un médico que ha tenido oportunidad de viajar por varias partes del mundo apoyando distintas causas que él ya más adelante nos irá a contar, pero hoy está aquí porque tiene una historia que algunas veces los hombres piensan que el cáncer normalmente se ve especialmente en el tema de las mujeres. Sin embargo, hay hombres que, a pesar de que se cuidan, pueden tener una situación compleja en la que pueden tener, digamos, expuesta incluso hasta su vida. Quiero darle la palabra a Oscar para que sea él quien les cuente qué fue lo que le pasó a los médicos. También se enferman, Oscar. Gracias, exactamente. Yo soy una persona sana, hago ejercicio, no tomo medicamentos y nunca pensé que me pudiera pasar a mí. Sin embargo, hace 2 años, mi mejor amigo, que también es médico, me comentó que un amigo de él de México le llamó por teléfono y le dijo que tenía cáncer de próstata. Sí. Mi amigo se hizo la prueba del antígeno prostático y, gran sorpresa, salió que tenía cáncer. Wow. El año pasado, el mejor amigo de mi hermano mayor, lo mismo. Afortunadamente, los tres salieron sin problema. Oscar, perdóname, las estadísticas que manejas tú como médico sobre el tema del cáncer de próstata, los hombres a veces le sacan un poco el cuerpo a tener que ir al examen. Cuéntanos a ti personalmente y a los hombres en general, ¿qué es lo que les pasa para ir al tema de esos exámenes periódicos como lo hacen las mujeres con el tema de la mama, las mamas o el tema de cáncer o digamos el tema de su matriz y de su vagina? En el caso de los hombres, existe, no sé, culturalmente un rechazo, miedo. ¿Qué pasa con ustedes los hombres en ese sentido? Entonces, que con los hombres, primero que hay ignorancia. Sabemos que 1 de cada 8 hombres va a desarrollar cáncer de próstata en su vida. Sí, Esto es similar que el cáncer de mama en las mujeres. totalmente. Es una cifra muy grande. En las mujeres hay causas, las mujeres platican, se apoyan, están unas con otras. Los hombres no platicamos de eso. Sí. Y en los hombres, lo que tú dices con respecto al rechazo, yo creo que tiene que ver mucho porque son dos cosas. Uno es que la única prueba que hacen los médicos es la prueba digital, que es introducir un dedo por atrás Ujú. para poder tocar la próstata. Sí. Y con eso pueden tocar si hay alguna anomalía, pero eso no es muy preciso. Pero sí, a los hombres les causa mucho rechazo por el gran hecho de que lo relacionan con su virilidad. ¿Cómo es posible que les van a meter un dedo? Pero tampoco de pronto sea solamente, sí, el tema de virilidad, pero también es que no es normal para cualquier persona, hombre o mujer, que precisamente el examen tenga que ser por la parte anal, que es como muy privado. Em, ¿Cómo, cuándo es que deben de comenzar este tipo de exámenes? Tú dices que no es tan preciso, entonces, ¿cuál es el examen que se tienen que hacer los hombres y a partir de cuándo? 50 años los debemos hacer todos, los hombres, la prueba del antígeno prostático, que le llaman la prueba PSA, y es una prueba en sangre que le debe pedir uno a su médico cada año, o en el caso de tener exámenes preventivos cada año, pedir que incluyan la prueba del antígeno prostático. Ok. Es solamente una muestra de sangre normal y ahí va a determinar si el valor aparece abajo de 4, es considerado algo común. Si llega a subir, puede sugerir que hubiera un problema de cáncer de próstata. Tema de la prueba que se hace en el consultorio del médico es más segura, es la que se debe hacer inicialmente o primero la de sangre. Las dos se deben hacer. Con la prueba digital, el médico puede checar no solo el tamaño, sino la consistencia de la próstata. La próstata es como del tamaño de una castaña
sí, y no debe tener ningún nódulo, ninguna alteración. Y el sí, médico, por medio del tacto digital, puede ver si está alterada. Lo sí, más común en los hombres es la hipertrofia prostática, que crece con, o sea, la próstata crece con la edad. Y esto ok. es lo que causa que muchos hombres tengan dificultad para orinar o tengan que pujar o se queden con ganas de orinar cuando terminaron. Bueno, pero el tema de los exámenes que se deben Ujú. hacer a los hombres para proteger y cuidar su próstata, realmente deben de comenzar desde qué edad, porque no es esperar Ujú. a los 50, ¿o sí? En general se recomienda a partir de los 50 años porque es la edad en que se empieza a aparecer el cáncer de próstata. Hay Ajá, personas que pueden tener cáncer de próstata a menor edad, pero no es ok, común. E ok, pero incrementa con entonces, la edad. ay, perdón, me gustaría que pudiéramos entrar ya en ese tema sensible Ujú, que te pasó a ti. Tú eres un médico, hace ejercicio, ujú. me cuida muy bien el tema de su salud, hace yoga, es una persona que mantiene, está en el campo de la salud aquí en Estados Unidos. Y ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cómo fuiste al médico? ¿Cómo viviste tú como hombre ese proceso? Yo no sentí nada. Yo solamente le pedí a mi médico que me hiciera la prueba del antígeno prostático, porque es Rutina, una prueba que sé que se debe hacer anualmente. ¿ok? Y al hacerme la prueba en diciembre, salió elevada. Wow. Eso ya te preocupó. Esto fue preocupante porque puede ser un indicio de que hubiera cáncer de próstata. Lo Ok, que hacen es que la repiten 2 semanas después, sí. puesto que el antígeno prostático puede incrementar por una infección de la próstata, puede incrementar cuando uno tiene relaciones seguido, hay que esperarse 3 días para hacerse la prueba del antígeno para que no salga alta y repitieron la prueba 2 semanas después y de nuevo volvió a salir alta. Y de ¿Qué ahí pasa en entonces ese ya fue momento? ir al urólogo para Pero determinar qué es lo que estaba para pasando. ti, cuando llegas allá a ese consultorio, ¿ustedes los hombres son tan valientes o cómo es el tema en el caso tuyo de decir, no era una noticia fácil o sí? No, y más habiendo visto a mi mejor amigo, a su amigo, al mejor amigo de mi hermano, haber pasado por esto recientemente, y yo me Sí, decía a mí mismo, no, pero es que esto no me pasa a mí. sí, Yo juego fútbol dos negativo. veces por semana, hago ejercicios, salgo a la montaña, me mantengo sano. Eh, Prácticamente yo sería el poster child de la buena salud. Claro que sí. Y entonces te dicen, eh, tienes cáncer de No, próstata. primero Sí, hubo que hacer otras pruebas. ok, Entonces me hicieron la prueba del índice prostático y salió elevada. ok. De ahí pasamos a la prueba de la resonancia magnética, que es en la que se pueden ver los tumores, si hay tumores dentro de la próstata, y no salió nada. O sea que yo no tenía un tumor. Ok, Y de ahí pasan a la biopsia. sí, La biopsia toma muestras de 12 lugares diferentes y las ven en el microscopio para ver si hay sí, células de cáncer. ok. Ahí apareció ¿Y, que no y había cuánto tumor, tiempo sino que pasa? prácticamente de una prueba a otra, 2 a 4 semanas. ¿Cómo fue ese tiempo para ti en tu vida? Es muy lento. Sí. ¿Qué Ese sentías? ¿Qué tiempo para mí pensabas? eh, es difícil aceptar que uno puede tener cáncer Sí, y el que lo tengan a uno esperando lo hace que sea un poco más duro porque uno no sabe si eso no es. ok. Y tú Y eres cuando me, médico, sí, y eres cuando me, médico y eres de los que daba ese tipo, digamos, de resultados a otras personas. uh-huh. Ya viviéndolo como médico, llegas al consultorio y te dan la noticia. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, cuando hicieron la biopsia, ahí es cuando ya me dijeron, no solamente tienes cáncer, sino que un tipo de cáncer muy agresivo. Por Sí, eso era no salió cuando. en la resonancia magnética, porque no se había Oh, hecho todavía un tumor, sino que eran ok, solamente células muy agresivas. Y esto me sí. puso en estadio 3. O sea Oh, que ya había sospechas de que pudiera haber metástasis. Y en el oh, transcurso de un año a otro en que me hice la prueba, ¿eh? sí. Voy ¿Y a qué hacer un pasa por tu paréntesis. cabeza? Voy a hacer un paréntesis. Cáncer de próstata es un cáncer que crece muy lentamente en forma común.
y el 50% de los pacientes que tienen cáncer de próstata muchas veces les proponen que se esperen a ver si avanza o se queda estático. Y pueden Sí, pasar así muchos años y no pasa nada. Eso es lo que acontece en la mayoría de los pacientes. pero Yo no fui ese paciente. Lo mío era un cáncer muy agresivo que había que actuar inmediatamente. ¿de dónde sale ese cáncer? O sea, ¿por qué apareció ese cáncer? ¿Cuál es la explicación médica sobre tu cáncer? No la hay. Me mandaron a hacer pruebas genéticas porque ¿Sí? pensaron que pudiera haber una mutación del gen BRCA2 Sí. y me explicaron que la consejería genética se hace cuando hay un cáncer muy agresivo, porque entonces se sospecha que esa mutación es la que está causando esta agresividad en el cáncer. Y otro problema es que si yo llegara a tener esa mutación, tengo predisposición a tener otros cánceres como cáncer de colon o de otra parte, y lo peor de todo, pasárselo a mis hijos. Ok, ahí casualmente me dejas para la siguiente pregunta y es, en ese momento en que te dan los resultados y te dicen que tienes un cáncer que ¿Mm? ya es bastante agresivo, que tienen que operarte, ¿qué pasa por tu cabeza? Que a veces los hombres no son tan expresivos como las mujeres. Ujú. Afortunadamente, mi pareja ha estado todo el proceso conmigo y ahí me entró un sentimiento muy pesado. Ella ha sido un apoyo muy grande para mí porque ella es enfermera y el hecho de que conozca lo que está pasando ha sido un apoyo grande de que lo podamos platicar, pero desafortunadamente, por ser personal médico los dos, sabemos muchas cosas que muchas veces la gente no sabe y hace que uno se preocupe más. Entonces fue un pesar grande, puedo decir que es un dolor Sí. de no saber qué va a acontecer. Y la parte más dura, que me voy a adelantar, aunque me dijeron que en la consejería genética que no tenía la mutación, la Mm. parte más dura es cuando me hicieron el PET scan para ver si había metástasis. Porque ahí Ay, qué, sugería que yo tenía metástasis, o sea que se había esparcido el cáncer a otras partes del cuerpo. ¿y qué sentiste? ¿Qué pensaste? No quiero ser cruel allí, pero Uh-huh. es a veces no es fácil para uno de mujer a veces lograr entender qué pasa allá adentro en tu cabeza y en tu corazón en esos momentos. Ahí sentí una tristeza muy, muy profunda. Me entró una Claro, tristeza muy profunda. Jennifer y yo estábamos agarrados de las manos como 10 minutos sin poder hablar. debe Y serlo. también me puse a pensar, si yo tengo miedo, si yo siento tristeza y siento incertidumbre, me puedo imaginar que ella siente eso 10 veces más, porque ella está Wow. preocupada por mí. Claro. ¿Y esa tristeza qué era? ¿Qué era allá adentro? ¿Qué era lo que pensabas? ¿Qué te preocupaba? ¿Qué te ponía tan triste? Me hizo retomar que entonces mi tiempo en esta vida está contado y además algo que todos sabemos que, como decía mi mamá, nadie tenemos comprado un boleto para mañana. Así es. Entonces me hizo pensar en eso porque si hubiera habido metástasis, entonces prácticamente iba a ser 3 a 5 años máximo. Wow. Y eso dependiendo de qué tan agresivo respondía el cáncer y la radiación. Sí. ¿Pensaste ese cáncer físicamente qué hubiera implicado para ti en tu organismo? O sea, es una parte, digamos, muy privada, muy personal de un hombre que es su próstata. ¿Qué hubiera pasado allí en tu cambio físico para tu vida diaria y No, alrededor de hacia dónde se iba a regar de pronto si se ese metástasis? no pensé en eso. Lo que pensé inmediatamente era también hablar con mis hijos. Y Jennifer me dijo, tienes que decirle a tu hija, no puedes esperarte a los resultados, tienes que decirle que estás pasando por esto. ¿Sí? ¿Lo hiciste?